Muy bien, queridos estudiantes, ahora vamos a hablar de lo que es la semejanza de triángulos. ¿Qué es semejanza de triángulos? Dos triángulos son semejantes si tienen la misma forma, pero ahora tamaños diferentes. Sus ángulos tienen igual medida y la medida de sus lados homólogos son proporcionales. ¿Qué quiere decir lados homólogos? Lados que corresponden, ¿no?, al mismo lugar, pero en diferente figura. ¿Ya? Al mismo lugar, pero en diferente figura. Revisemos acá. Tenemos el primer triángulo ABC y el segundo triángulo, ¿no?, DEF o EDF también puedo llamarlo, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, en el primer triángulo interiormente tenemos al ángulo alfa, al ángulo beta y al ángulo teta. En el segundo triángulo también tenemos al ángulo alfa, beta y teta, ¿no? Entonces nos damos cuenta que en el segundo triángulo tenemos desde D hasta E, el lado mide C, y desde E hasta F el lado mide A, de D hasta F el ángulo mide B, ¿no? Entonces en el triángulo más grande el lado AB mide C, pero multiplicado por una constante, ¿no? Una constante. ¿Qué quiere decir? Que acá hay una constante de proporcionalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando vayamos a dividir siempre va a haber una misma, vayamos a dividir los lados que son homólogos, ¿no? En este caso, que tienen el mismo lugar pero en diferente figura, nos va a salir una misma cantidad, una misma razón. Eso lo vamos a apreciar cuando veamos situaciones problemáticas referidas a este tipo de semejanza, ¿no? Igual para el lado BC tenemos A que multiplica la misma constante, y en el lado AC que también tenemos AB que multiplica la misma constante. Esa constante en este caso es K. Siempre se utiliza la letra K para hablar de constante de proporcionalidad. ¿Ya? Entonces ya estamos viendo entonces que ahora ya los triángulos no son tan iguales, el tamaño varía, pero la forma y sobre todo los ángulos interiores sí continúan con la misma medida. Muy bien, continuamos. Dice que se denominan lados homólogos de dos diferentes triángulos a aquellos lados opuestos a ángulos congruentes. Opuestos a ángulos congruentes. ¿Ya? Es decir, de igual medida. Del gráfico podemos entonces decir que la medida del ángulo ABC, es igual a la medida del ángulo DEF, ¿no?, en el otro triángulo. DEF, eso es cierto porque ABC interiormente mide, ese ángulo mide beta, y DEF mide beta, ¿no? La medida del ángulo BAC, esta letra B, cuando yo me refiero a medida del ángulo BAC, la letra A que está en el centro, ahí está mi ángulo, ¿no?, en el triángulo. Entonces la medida del ángulo BAC, entonces quiere decir que el ángulo es alfa. Y la medida del ángulo EDF, también la medida interiormente es alfa. Muy bien, entonces son iguales esas medidas. La siguiente dice medida del ángulo ACB, ese ángulo está midiendo teta, entonces igual en la medida del ángulo DFE y también está midiendo teta. Quiere decir que estamos ante semejanza de triángulos, ¿no? O lados homólogos también podría decir, ¿no? Pero sigamos hablando acá, dice lados homólogos. En este caso tenemos AB, dice que es homólogo con el lado del otro triángulo DE, eso es cierto. El lado BC también es homólogo con el lado EF del otro triángulo. El lado AC también es homólogo con el lado DF del otro triángulo, ¿no? Entonces, ahí está la flecha, entonces dice AB, si yo lo pongo sobre DE, AB sobre DE, es igual a colocar BC sobre EF, o también igual a colocar AC sobre DF. ¿Qué quiere decir eso? Que existe una cantidad, ¿no?, en este caso una razón que nos va a dar, ¿no?, y eso es igual a una constante proporcional, la medida de lados homólogos, donde K es la razón de semejanza. Claro, porque cuando dividamos un lado entre otro lado, ¿no?,
en la primera razón, luego en la segunda razón y luego en la tercera razón, ¿no? Cuando hablo de razones quiere decir la primera, que es AB sobre DE, esa es una razón. BC sobre EF es otra razón. AC sobre DF es otra razón, ¿no? Entonces, donde dice que K es la razón de semejanza, o también llamada constante de proporcionalidad, ¿no? ¿Qué quiere decir? Cuando yo divida, en la primera razón divida, me sale una cantidad que va a ser igual a la división de la segunda razón, igual a la división de la tercera razón. Entonces, finalmente podemos decir que el triángulo ABC es semejante con el triángulo DF. Ahora, si se dan cuenta, tengo una línea especie de ñ, ¿no? La parte que se pone en la ñ de arriba, ¿no? Pero volteada. Eso quiere decir semejanza. Eso se lee, ese símbolo se lee es semejante a. Ahí dice expresamente, ¿no? Ese símbolo se lee es semejante a. Muy bien, continuamos. Vamos a ver, al igual que en la congruencia, acá también en la semejanza existen criterios, ¿no? Para identificar a dos triángulos, si son o no son semejantes. Primer criterio, lado, 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 ya lo conocemos, ¿no? Lado, lado, lado. Dos triángulos dice que son semejantes cuando la medida de sus tres lados son proporcionales, ¿no? Son proporcionales. Quiere decir que, lo que explicaba hace un momento, ¿no? Hay una constante, en este caso es K. La división de AB entre DE es la misma que la división de BC entre EF y la misma que la división de AC entre DF, ¿no? Ahí existe una constante, ¿no? Es la misma razón. O sea, si yo divido AB entre DE, me sale 2, por decir. Entonces la división de BC entre EF también me tiene que salir 2. Si yo divido AC entre DF, la división también me tiene que salir 2. Siempre tiene que haber, la constante tiene que ser la misma para las tres razones, ¿no? Para las tres razones. Y entonces al final podré decir triángulo ABC semejante a triángulo DEF. Ya, continuamos. Veamos un ejemplo, ¿no? Para que se entienda mejor esto. A ver, tenemos el primer triángulo que está de color, las líneas están de color verde. El triángulo es ABC. El primer lado A hasta B mide 8 metros, el lado B hasta C mide 6 metros y el lado A hasta C mide 10 metros. En el segundo triángulo, ¿no? Que está ahí, ¿no? Que también es semejante al primero, sino que ese está de manera más vertical, el otro parece que ha girado, pero tiene la misma forma, el tamaño nomás cambia. En el segundo triángulo, el lado desde P hasta Q vale 5 metros, desde Q hasta R 4 metros y desde P hasta R 3 metros, ¿no? Entonces, yo puedo decir AB, el lado AB, ¿no? Es sobre el lado QR, ¿no? Sobre el lado QR, ¿ya? Entonces, porque ese es su lado homólogo, ese es su lado homólogo. Entonces, el lado AC también tiene su lado homólogo. En este caso, su lado homólogo es el lado PQ, ¿no? PQ es su lado homólogo. ¿Qué quiere decir? El mismo lugar, pero en diferentes figuras. Estamos hablando de lo que significa ser homólogo, ¿no? El lado BC en el triángulo más grande, el lado BC también tiene su homólogo. En este caso, su lado homólogo es el lado PR, ¿no? Que mide 3 metros. Entonces, colocando ya las cantidades que le corresponde a cada uno, yo diré AB mide 8 metros. Ahí estamos reemplazando, ¿no? QR mide 4 metros, ¿no? Si yo divido 8 entre 4 me sale 2, ¿no? Entonces ya tenemos esa razón 2, ¿no? Esa constante. Y reemplazando en la otra razón, AC mide 10 metros y PQ vale 5 metros o mide 5 metros. Si dividimos 10 entre 5 me sigue saliendo 2. Entonces quiere decir que sí son semejantes. Ahí estamos comprobando ya la razón. Siempre tiene que ser la misma cantidad. Sigamos. El lado BC mide 6 metros y el lado PR mide 3. Si dividimos 6 entre 3 también nos sale 2. Entonces quiere decir que sí, es cierto que al dividir un lado con su lado homólogo, la razón, ¿no? O la constante siempre es la misma. Entonces la flecha azul nos dice, entonces el triángulo ABC es semejante al triángulo PQR. Y ahí dice expresamente, ¿no? Ya en forma de, en letras, ¿no? Dice el triángulo ABC es semejante al triángulo PQR. Entonces ya estamos
Estamos en el primer criterio, ¿no? Estamos en el primer criterio. Hemos revisado a través de un ejemplo el primer criterio, que es lado, 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 L, L, L. Pasemos entonces al segundo criterio. El segundo criterio es LAL, ¿no? LAL, pero este LAL es para ahora semejanza. Lo habíamos hablado antes en congruencia, pero ahora estamos en semejanza. También existe el criterio LAL. Ya sabemos entonces que el criterio LAL es lado, ángulo, lado. Ya, dos triángulos son semejantes si tienen si tienen la medida de dos de sus lados proporcionales y el ángulo entre estos dos lados es congruente. Congruente ya sabemos que son iguales, ¿no? Si nos damos cuenta que interiormente tenemos al ángulo beta en el primer triángulo y en el segundo triángulo también tenemos al ángulo beta, ¿no? Entonces sí tenemos ángulo. Tenemos un lado que es AB, ¿no? Que en este caso es C por la constante, ¿no? C por la constante. ¿Por qué por la constante? Porque es lo contrario a la división que hacíamos anteriormente, ¿no? Pero podemos decir que eso es C, desde A hasta B. Y en DE también es C. En BA, en el triángulo más grande, es A. Y en el triángulo EF, el lado EF es A, ¿no? Entonces, si multiplicamos por la constante, es aquella que nos va a salir al hacer la división de ambos lados homólogos, ¿no? El lado con su lado homólogo. AB, entonces abajo dice si la medida del ángulo ABC, entonces es igual a la medida del ángulo DEF. Eso es cierto porque lo habíamos repasado, ese ángulo mide beta, ¿no? Beta en este caso, beta, ¿ya? Y además podemos decir que el lado AB, si yo lo divido entre el lado DE, que es su lado homólogo, ¿no? DE, no va a ser igual a una constante. Es igual que el lado BC, si yo lo divido entre su homólogo, su lado homólogo en el otro triángulo que es EF, también va a salir una constante que se va a repetir para ambas razones, ¿no? La misma cantidad. Entonces finalmente dice ABC es semejante al triángulo DEF. Muy bien, continuamos con un ejemplo ahora. Revisemos un ejemplo. Primer triángulo ABC. Interiormente tenemos el ángulo de 55 grados. En el triángulo DEF también interiormente visualizamos el ángulo de 55. Tenemos un lado conocido que es AB, mide 6 metros. Tenemos otro lado conocido que es BC, vale 9 metros. Entonces el ángulo está en el centro de los dos lados. Por eso se llama lado, ángulo, lado. El ángulo de 55 está en el centro de los dos lados. Estamos ante el caso lado, ángulo, lado. Igual en el triángulo más pequeño. Tenemos DE que vale 2 metros y EF que vale 3 metros. Entonces tenemos lado, ángulo y lado también. Entonces en ambos casos estamos ante LAL, ¿no? Lado, ángulo, lado. Pero ¿qué dice acá abajo? Dice, si la medida del ángulo ABC es igual a la medida del ángulo DF. Y eso es 55. Eso es cierto, ¿no? El ángulo interior, ¿no? 55. Entonces, ahora sí reemplazamos. AB, ¿cuánto mide? 6 metros. DE, su homólogo, DE vale 2 metros. Esto es igual a BC, BC que mide 9 metros. Y EF que mide 3 metros. Si dividimos ambas razones nos tiene que salir una misma cantidad. Es cierto, 6 entre 2, 3, 9 entre 3, 3. Entonces quiere decir que si el triángulo ABC es semejante al triángulo DEF. El triángulo ABC, repito, es semejante al triángulo DEF. Muy bien. Entonces estamos aquí. Esto es diferente al anterior. El anterior repaso es lado, lado, lado. Y este es lado, ángulo, lado. Ya estamos entonces hasta el segundo criterio. Pasemos al tercer criterio. Criterio AA. ¿Qué quiere decir eso? Si dos triángulos, ángulo, ángulo, ¿no? Si dos triángulos tienen dos ángulos congruentes, entonces son semejantes. Basta, ¿qué quiere decir eso? Basta que tenga dos ángulos congruentes o dos ángulos iguales, ya puedo decir que esos dos triángulos son semejantes. Ahí está, ¿no? Tenemos el primer triángulo ABC y el segundo triángulo DEF. Interiormente tenemos, en la parte interior tenemos el ángulo alfa. Y en el otro triángulo más pequeño también tenemos en esa misma posición el ángulo alfa. En la medida del ángulo, en este caso ACB, ¿no? Que mide teta en este caso, es igual a la medida EFD que mide teta. ¿Ya? Eso es lo que expresa abajo, en la parte de abajo, ¿no? Dice, si la medida del ángulo BAC
va a ser igual a la medida del ángulo EDF, porque en ambos triángulos eso mide alfa, ¿no? Entonces, más abajo también dice la medida del ángulo ACB. ACB es teta, esa medida. Y en el otro triángulo también la medida del ángulo DFE. DFE también vale teta. Entonces ya estamos dándonos cuenta. Tenemos dos triángulos que tienen dos lados iguales, dos ángulos iguales, perdón. El más grande, ¿no? Alfa y teta. Y en el pequeño también dos ángulos iguales, alfa y teta. Entonces quiere decir que estamos ante el criterio AA. ¿Qué es eso? Ángulo, ángulo. Ángulo, ángulo. Muy bien. Veamos con un ejemplo. Tenemos el primer triángulo ABC. Interiormente tiene las medidas de sus ángulos, que es 80 grados y 60 grados. Tenemos el triángulo más pequeño, pero con la misma forma, que es DEF. Interiormente también tiene 60 grados y 80 grados. Entonces podemos, dice, si la medida del ángulo BAC igual a la medida del ángulo EDF, que es 60, ¿no? Ya podemos sacar esa conclusión. La medida del ángulo ACB, ¿no? Es igual a la medida del ángulo DFE. ¿Y esto cuánto es? Eso es 80, pues, ¿no? 80, ¿no? Entonces, estamos ante este caso o este criterio de es ángulo, ángulo. En ambos triángulos, interiormente sus ángulos se repiten en el segundo triángulo más pequeño, porque dijimos que cuando existe semejanza de triángulos, ¿no? Y los ángulos son iguales, ¿no? O existen ángulos que tienen la misma medida interiormente, ¿no? Entonces ya podemos decir que el triángulo ABC es semejante al triángulo DEF, porque lo hemos comprobado con este criterio. Muy bien, continuamos. Muchas gracias, queridos estudiantes. Entonces hemos repasado lo que es ahora semejanza de triángulos, porque ya sabemos que son dos cosas muy diferentes, la congruencia y la semejanza. En este caso les he explicado lo que es la semejanza de triángulos, ¿no? Y los casos o los criterios que también tiene. Muy bien, muchas gracias. Continuamos entonces explicando con otro video sobre ya la situación problemática.